La verdad es que escuchándola a Lucía acá, yo digo, bueno, realmente algunas cosas que tengo medio una nebulosa en la cabeza, vamos a ver qué sale. Pero es esta cosa de lo histórico, ¿no? De que estuvimos hablando en el almuerzo con compañeras también, esta cuestión de la presencia de lo histórico, qué importante que es y cómo el discurso oficial está maltratando, ¿no?, a la historia, entre otras cosas. Y entonces me parece fabuloso esto de rescatar la cuestión histórica y que la historia esté presente en la formación en todos los ámbitos y también, por supuesto, en la literatura infantil, ¿no? La percepción a veces es que se llega al campo desde distintos lugares, lo cual es enriquecedor siempre, pero a veces falta como una perspectiva histórica, ¿no? Entonces pareciera que el campo siempre se inaugura de cero. Y entonces uno vuelve a escuchar en algún momento en algunos discursos algunas cuestiones que ya fueron problematizadas, que ya fueron discutidas. De ahí esta cuestión que dijo recién Lucía por ejemplo, lo que planteaba Laura de Betach, ¿no?, que les habrá sonado muy actual muchas de estas cosas. Y bueno, un poquito de eso estuve pensando para hoy decir, ¿no?, de qué importante que es que en la formación y que cuando se está dentro de un campo se conozca la historia de ese campo, y eso me refiero a muchas cuestiones. Una es conocer lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, pero también acerca de los libros, ¿no? O sea, no creer que para uno sí puede ser novedoso y es genial que así sea, pero tomar conciencia de que hay cosas que ya existen hace tiempo y es bueno saberlo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que, por ejemplo, conversábamos sobre, bueno, uno a veces cuando empieza a escribir un artículo o está haciendo una muestra, empieza a investigar y a descubrir muchísimas cosas, ¿no? Y por lo general uno termina en la historia, ¿no? Y descubrir cuestiones que uno no sabía y que en general no están dichas. Eso me parece que la gente que tiene algún interés en ingresar al campo de la literatura infantil desde distintos sitios, que puede ser la docencia, pero también puede ser el periodismo, o la edición, o la ilustración, o la autoría, está buena esa toma de conciencia, ¿no? Creo que todos necesitamos, no solamente los maestros o los docentes, sino todos los que integramos un campo, conocer la historia de ese campo, conocer los problemas del campo, interiorizarse de ellos. Digo esto porque yo en general mi recorrido siempre ha sido en el tema de la formación docente y la verdad que tuve la oportunidad y la felicidad de participar en proyectos para mí muy potentes y donde personalmente aprendí mucho. Uno de ellos es el postítulo, por ejemplo, que coordinaba Gustavo Bombini y Cecilia Bayur, ahí en Buenos Aires. Y bueno, luego que se cierra ese postítulo, también por cuestiones de política educativa, paso a los profesorados, ¿no? Que tal vez esta parte que está por cerrar. Bueno, entonces, soy yo. Entonces, en este recorrido me doy cuenta o percibo que realmente el peso que tiene la formación, ¿no? El peso que tiene la formación. ¿Y por qué digo esto? Porque por ejemplo, en el postítulo, que no solamente se tenía en cuenta cuestiones referidas a la literatura, sino que había un diálogo y una apertura hacia otras cuestiones. Recuerdo a Dora Barrancos hablando, por ejemplo, del feminismo y de... Esto estamos hablando de hace varios años atrás, ¿no? El postítulo terminó en el 2010 y ella habrá estado en el 2007 o antes. Hablando del feminismo y el anarquismo, por ejemplo, en una charla ahí en el postítulo, ¿sí? O sea que esto también, ¿no? Cómo entran en diálogo muchas cuestiones, no podemos... Hoy hubo una muestra de cine, por ejemplo, y es raro que en un simposio por ahí aparezca una muestra de cine, pero qué bueno, porque... en un simposio de literatura, porque qué bueno que entremos en diálogo, que bajemos fronteras y empecemos a pensar la literatura en diálogo con las otras artes y con la cultura infantil y general.
como pasaba así, por ejemplo, en el postítulo. Entonces, ya sea en el postítulo, que fue una experiencia muy enriquecedora y que creo que fue fuerte en lo personal y en lo social, ya sea en los profesorados, me encuentro con que hay un grado a veces de reflexión muy interesante, ¿no? Por parte de los alumnos, ¿no? Se habla, hay determinadas cuestiones que, por ejemplo, los profesores en general circulamos libros muy transgresores, pero no en lo temático, sino muy transgresores porque son de verdad arte, y el arte siempre es transgresor, por más clásico que sea el libro. Entonces no hace falta que sea vanguardia para que sea transgresor. Entonces ya la literatura en su esencia es transgresora. Entonces nunca sentí yo una resistencia demasiado fuerte a esos libros, todo lo contrario, ávida la gente. Lo mismo pasaba con los lectores de Imaginaria, uno sentía que la gente está ávida de descubrimiento, de exploración, de que le rompan la cabeza, a la gente le gusta, yo me di cuenta que le gusta que le rompan la cabeza, y al que no le gusta se va y está todo bien. Pero en general la gente se queda y le gusta. Entonces, después leo un artículo, a veces de un periodista que empezó a transitar y luego se quedó en el ámbito de los libros infantiles, o a veces escucho a algún especialista, y no encuentro ese nivel de riesgo o algún editor que realmente uno escucha justificaciones o escucha decisiones tomadas desde realmente cierto grado de ignorancia. ¿Soy muy dura? En el sentido de, pucha, o sea, se toma determinada decisión editorial y uno dice, pero ¿cómo puede ser que hagan esto? ¿No? Cosas, por ejemplo, no voy a tratar de ser muy general, pero por ejemplo, ya se ha hablado mucho sobre la ilustración, por ejemplo, ¿no? Ha habido un largo camino recorrido, por ejemplo, en los encuentros con Cedilig y en otras oportunidades, en relación, en congresos, en simposios, por supuesto, sobre la ilustración, la importancia de la ilustración, que realmente en algunos textos el ilustrador es un coautor, ¿no? Entonces uno llega a la conclusión con sus alumnos de que libros, como voy a dar un ejemplo, ¿no? En el desván, no sé si lo ubican, en el desván ilustrado por Satoshi Kitamura y con el texto de Oram. Si ese libro se reedita, ¿lo imaginamos con otro ilustrador? No, ¿verdad? O sea, hay algunos libros donde es así, hay una coautoría, y eso los alumnos lo descubren enseguida, y sin embargo pareciera que en otros actores del campo eso no está tan claro, ¿no? Entonces hay revisiones que realmente uno se sorprende porque dan cuenta de que muchas reflexiones y cuestiones que ya han circulado mucho y que la gente es muy receptiva a eso, no funcionan, incluso en agentes del campo que toman decisiones muy importantes. Entonces, eso, ¿no? Yo lo que quería hacer hincapié es, por un lado, que he observado que en el campo de la formación ha habido un crecimiento en estos años, y lo aplaudo, ¿no es cierto? O sea, la literatura infantil y juvenil ha entrado a la universidad, que ha sido un gran logro de estos últimos años, y bien, ha entrado bien, y que existan estos simposios, y también la formación, por lo menos lo que yo he podido percibir en Buenos Aires, que es donde trabajo, en los profesorados también, la literatura infantil y juvenil me parece que ha crecido mucho, también porque en el 2009 cambiaron los planes e ingresó, por ejemplo, en la formación de primaria, estoy hablando de lo que yo conozco, ¿no? Donde no existía y ahora existe un seminario, y creo que ha pasado en todo el país, o al menos en muchos lados. Entonces eso, y la gente, y gente formada en general es la que está ocupando los cargos docentes para dar la materia. Entonces realmente han habido cambios en la formación. Lo que yo desearía, o me parece que sería, en mi opinión, ¿no es cierto?, muy fructífero para el campo, es que hubiera una conciencia de que esa formación no es solo para los maestros, es decir, todos los agentes del campo necesitan, por eso es muy bueno cuando, por ejemplo, yo doy algunas materias, o sea, formo parte del equipo de docentes del UNSAM,
donde en la especialización y en el diplomado uno se encuentra con personas del campo que no son maestros también, ¿no es cierto? Te encuentras con ilustradores, con editores, y eso está buenísimo. También pasaba en el postítulo del cual les hablé. Y también está pasando acá, ¿no? Uno encuentra personas que por ahí no son, digo, porque está buenísimo que también otros agentes del campo tomen conciencia. Si un periodista ha decidido trabajar reseñando y dando cuenta de la literatura infantil, tiene que formarse, porque no puede ser que uno encuentre, ¿no es cierto?, artículos que dan cuenta de que pareciera que para esa persona no pasó nada en la reflexión de los libros para niños. Es como digo, cuestiones como esto de que, para ser clara, ¿no? Creo que lo fui ya, pero, esta cuestión de lo temático, que tanto se viene discutiendo, que ya lo dijo Laura de Betach en el 69, ¿no? Esta cosa de, basta de pensar que los libros para niños son disparadores, ¿cuántas veces se ha dicho ya? Y uno encuentra estos artículos enormes hablando de qué maravilloso que salió ahora esta colección que habla de este tema tan importante, que los niños ahora tengan libros, dispongan de libros que les permitan reflexionar sobre, bueno, determinado tema, ¿no? Sobre la diferencia, no, hay millones, sí, las emociones, la superación, a ver, a este sí voy a dar nombre. El flamante, no sé qué cargo tiene, pero que va a dirigir la sala de lectura de la Biblioteca Nacional, que hasta ahora solo tiene un banner, y que dijo que, bueno, que él reconoce no venir del campo, ¿no?, pero que va a organizar los libros desde el punto de vista bibliotecológico, digamos, temáticamente, y que uno de los temas para él más importantes, los primeros, el miedo. Y yo decía, wow, ¿no? O sea, no entendió nada, no es que no entendió, ni siquiera se enteró. Bueno, entonces, eso, ¿no? La importancia que tiene, nada más que eso, la formación docente, la formación y conocer lo histórico, sobre todas las cosas, estar enterado de que para uno es novedoso, pero ya existía antes que uno llegara. Eso es importante, ¿no? Para uno es novedoso y está buenísimo que sea novedoso para uno, pero ser consciente que ya estaba antes que yo llegara, uno no es el centro. Y para cerrar voy a leer una cita de Michel de Certeau, de leer Una cacería furtiva, pensando en la idea de resistencia, de la que habla también Lucía, ¿no? Como tiempos de resistencia, que son los que estamos viviendo. Y dice, experiencia inicial, incluso iniciática, leer es estar en otra parte, allí donde ellos no están, en otro mundo. Es constituir una escena secreta, lugar donde se entra y se sale a voluntad. Es crear rincones de sombra y de noche, en una existencia sometida a la transparencia tecnocrática y a esta implacable luz que en Genet materializa el infierno de la enajenación social. Y bueno, esta posibilidad que nos da la lectura literaria de hacer ese pequeño espacio de sombra para huir de esa luz controladora de ellos, de los crápulas del poema de Laura de Betach. Sí.